Buenos días, estimados participantes. Vamos a comenzar el webinar en este momento. Mi nombre es Emma Marcelo, soy representante de la empresa Digital Store Perusac. Primero que nada, agradecerles a todos por asistir al webinar utilizando las herramientas de diseño Mimosa. Como saben, cualquier pregunta o duda se va a hacer por medio del chat y lo vamos a responder al finalizar la sesión. Eh, Ahorita voy a dar paso a nuestro arquitecto de sistemas de Mimosa Network, Luis Guerrero. Gracias, Emma. Buenos días para todos. Gracias por su asistencia y su interés. En el día de hoy vamos a revisar cómo hacer uso de la herramienta de diseño de Mimosa. Tal vez es una de las grandes ventajas que ofrece Mimosa al poder aclarar dudas sobre qué antena debo utilizar, si el equipo que estoy escogiendo es la solución adecuada, si es factible instalar un enlace a X distancia, cuál es la ganancia de antena que debo utilizar. Todo ese tipo de preguntas se pueden responder simplemente haciendo una simulación muy sencilla a través de esta herramienta. Ya verán ustedes que es una herramienta muy fácil de utilizar. Tiene muchas oportunidades de personalización de acuerdo al caso particular de cada uno de ustedes. Así que la idea es que ustedes puedan utilizarla, puedan saber eh, cómo mejorar el desempeño, cómo instalar los equipos eh, antes de recurrir al soporte, ¿no? Ustedes saben que nuestro soporte también está disponible a través del chat, pero muchas veces son preguntas que se pueden resolver rápidamente a través de esta herramienta y ustedes pueden hacerlo solos. Van a ver que es muy simple y si tienen alguna duda, estoy aquí precisamente para resolverla. En el día de hoy vamos a intentar hacer 2 o 3 casos, punto a punto multipunto. Son casos reales de los que ustedes mismos nos van a dar la información. Ya tenemos unos datos con los que haremos el primer ejemplo y para el segundo y ojalá que podamos hacer el tercero, les agradecemos si ustedes nos pueden dar los datos en el chat. Emma va a estar revisando que los datos que recibamos están completos, primero que todo, y los vamos a revisar entre todos en vivo. Vamos a resolver la pregunta o preguntas que tengan con respecto a ese diseño aquí mismo. Así que si a ustedes les gustaría que revisemos su diseño o tienen una oportunidad que requiere algún tipo de asesoría, este es el momento para que nos envíen la información y lo hacemos ya mismo. ¿Qué vamos a necesitar para revisar esos ejemplos? Bueno, la información que necesitamos, dependiendo si es un caso de punto a punto o punto multipunto, perdón, es esta. Bueno, aquí tenemos diseño de enlaces punto a punto. Son 4 ítems muy simples los que vamos a requerir. La información básica para un diseño serían, primero, las coordenadas de cada uno de los extremos que vamos a conectar. Son 2 puntos, deben estar en grados decimales, las pueden tomar desde Google Earth. Altura disponible de instalación en cada uno de los sitios en metros. No es la altura del relieve, es la altura de la torre o la altura del mástil que ustedes tienen instalado sobre el edificio, sobre la casa o construcción, si se va a hacer en una azotea. Esa es la altura que necesitamos. Si estamos hablando de un edificio de 3 pisos y vamos a instalar en la azotea, entonces, ¿cuál es la distancia desde la calle hasta la punta del mástil? Así nosotros sabemos cuál es la altura máxima a la que yo puedo instalar el radio. Si es una torre, si es un mástil con vientos desde el nivel del piso, aplica igual. Es la distancia desde el piso hasta la punta de cualquiera sea la estructura. Espero ser claro con eso.
La capacidad requerida en el enlace es un dato opcional. En muchos casos, si no ofrecemos 500 megabits por segundo, no nos sirve. Entonces, es bueno saber qué se requiere para poder escoger el equipo correcto. Si ya tienen un tipo de radio o antena que desean instalar, obviamente nos sirve. Por favor, agréguenlo en la información que nos van a entregar. Les voy a poner esto en el chat para que por favor lo... Un segundo, porque no me deja copiar. Entonces, les dejo la información que se necesita en el chat. Y por favor, Emma nos colabora para revisar que todo esté completo. Ella nos va a decir cuáles son los casos que vamos a revisar en cuanto hayamos concluido el primer ejemplo. Listo. Vamos a pantalla completa. Bueno, para el enlace punto multipunto, son 4 ítems también. Necesitamos las coordenadas del sitio, sitios, candidatos donde se van a instalar los access point. Deben estar en grados decimales. La altura de instalación disponible en cada sitio aplica lo mismo que les expliqué sobre la estructura disponible. Va desde el nivel del piso hasta la punta de la estructura. Llámese mástil, torre, si es una azotea o lo que sea, da igual. Definición del área a cubrir o dónde se ubican los clientes o CPEs. Si yo voy a ofrecer un servicio de Internet a cierta población, entonces realmente sería dispendioso poner un punto en cada casita o en cada edificio para decirme las coordenadas. Lo que se necesita es simplemente un polígono en Google Earth para nosotros sepamos hacia dónde dirigir la antena y también sepamos si es que podemos cubrir toda esa área. Este polígono, por favor, nos lo hacen llegar al correo que se muestra en pantalla, soporte@digitalstore.pe. Esto lo va a revisar Emma y al final también me dice si es que vamos a hacer un ejemplo de punto multipunto. La altura de instalación promedio de los CPEs también se define de acuerdo a lo que se ve en el área. Usualmente, si son apartamentos, pues está sobre los 15 metros. Si son casas, probablemente la mejor altura promedio serían 5 metros. Eso ya lo definen de acuerdo a las características de sus clientes potenciales. Entonces, no se olviden, estamos pendientes de la información que recibamos a través del chat para hacer sus ejemplos y revisarlos en esta sesión. Para el primer ejemplo, vamos a utilizar la información que recibió Digital Store de uno de sus clientes. En este caso, nos piden lo siguiente. Leo de acuerdo a la información que recibí de Digital Store. Buenos días, envío la aclaración. Las coordenadas proporcionadas corresponden a las antenas Mimosa C5X-PTP, las cuales están instaladas en una distancia aproximada de 1 kilómetro para establecer una conexión punto a punto y distribuir la señal utilizando una antena omnidireccional de 19 dBi. Sin embargo, es posible que la alineación no esté completamente optimizada debido a la falta del FlexiMount o una configuración inadecuada. Actualmente la radio C5X está limitada a una velocidad de transmisión de 150 megabits por segundo en lugar de los 750 megabits por segundo deseados. Bueno, en lo que acabo de leer, no veo una oportunidad de diseño porque realmente es 1 kilómetro. Para un enlace tan corto no debería tener problemas.
La antena omnidireccional de 19 dBi podría ser parte del problema. En las antenas omnidireccionales, aunque es 1 kilómetro, suelen haber ciertas particulares. No sé qué tipo de antena esté utilizando, qué marca. Habría que revisar primero esa parte. También puede ser, como ellos mismos nos mencionan, la falta de fleximont o una configuración inadecuada. De todas maneras, creo que lo que corresponde en este caso es hacer la consulta con nuestro equipo de soporte. Deberían estar recibiendo definitivamente más de los 50 megabits por segundo. Entonces, hay que revisar el tipo de antena, la configuración que están utilizando, los CPEs que están utilizando, a qué distancia están, porque pues si es perdón, este es un punto a punto, aquí no dice CPE, son dos C5X. Podría ser que la rosca de los C5X esté dañada, que al poner la antena simplemente perdió alineación y la antena quedó un poco inclinada. Eso ocasiona una desadaptación y ahí puede haber un problema. La sugerencia entonces, consultar nuestro servicio de soporte. Eso con respecto a este enlace de C5X de 1 kilómetro. Plantean un segundo caso en el que se contempla una distancia a cubrir de 114 kilómetros, bastante larga. Para el enlace de 114 kilómetros nos gustaría reemplazar nuestra radio y antena actuales, que son las 5X HD de Ubiquiti, debido a su rendimiento inferior a 100 megabits por segundo. Nuestro objetivo es utilizar la radio Mimosa B11 junto con la antena adecuada para lograr una transmisión de al menos 500 a 750 megabits por segundo. ¿Es posible alcanzar este objetivo considerando nuestra experiencia actual con las 5XD? Bueno, esta pregunta la vamos a responder después de que revisemos el diseño. De entrada, ¿qué vemos aquí? Si no estoy mal, el 5XD de Ubiquiti es un equipo de 5 GHz. Por favor, me corrigen si estoy equivocado. Mientras que el B11 es un equipo de 11 GHz. De entrada tenemos una desventaja con respecto a la frecuencia. En general, ustedes saben que a mayor sea la frecuencia, menor va a ser la longitud de onda. Y a menor sea la longitud de onda, vamos a tener una penetración también menor. Es decir, que si tuviéramos el mismo radio funcionando en 5 GHz y en 11 GHz, en 5 GHz vamos a obtener sí o sí un mejor rango, más distancias. En ese orden de ideas, con un enlace tan largo, es probable que con 11 GHz no obtengamos unos buenos resultados. Sin embargo, eso lo vamos a comprobar una vez tengamos nuestro diseño en la herramienta de Mimosa. Vamos a ver si funciona o si no. La herramienta misma nos va a aclarar esa duda. Para simular el uso del B11, según los datos de Ubiquiti 5XHD, la distancia es de 113.71 kilómetros. Con la configuración actual de 5XHD estamos obteniendo una transmisión inferior a 100 megabits por segundo. Según la información de MikroTik NetMetal, la distancia indicada es de 117 kilómetros. En esa configuración estamos obteniendo una transmisión de 15 megabits por segundo. Las coordenadas correspondientes son las siguientes. Bueno, vamos a utilizar esas coordenadas para nuestro diseño. No nos dicen cuál es la altura disponible de instalación en cada uno de sus puntos. Si la pueden poner en este momento en el chat, se los agradecería. Si no, simplemente revisamos cuál sería la altura necesaria de acuerdo. Ok, 50 metros de altura en cada punto. Perfecto.
Em, Aquí nos muestra una diferencia en la distancia. Tenemos 113.71 en la herramienta de Ubiquiti y 117 en MikroTik Metal. ¿Qué ocurre? Dependiendo de cada marca, el repositorio del DTM o de los mapas digitales es diferente. En el caso de Mimosa, por ejemplo, utilizamos la base de datos de Google y Google Earth utiliza los mapas de la NASA, un repositorio que se llama SRTM, unas fotos satelitales que ya se tomaron hace unos años y que para el caso de Norteamérica tiene una resolución de 30 metros por cada punto. Y para el resto del mundo, incluidos nuestros países, en Sudamérica, es de 90 metros por punto. Esa es la información oficial que se tiene de la NASA. Sin embargo, si ustedes buscan los detalles de los mapas que utiliza Google Earth en Wikipedia, van a ver que ellos dicen que en algunos puntos ellos llegan hasta 15 metros de resolución por punto. No tengo conocimiento sobre qué otro repositorio adicional tengan, pero si es así, pues muy bueno para esos sitios específicos. No sabemos eh, qué sitios son, así que para considerar el peor de los casos, vamos a decir que nuestros lugares en Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, la resolución es de 60 metros por punto, que tampoco es mala si estamos considerando un repositorio que es gratis. Los mapas detallados pueden ser muy costosos, pueden llegar al orden de los miles de dólares para un área muy pequeña. Y realmente, pues no vale la pena hacer esa inversión para el diseño de un enlace punto a punto. No vamos a tener mayores diferencias entre una inversión de 4.000, 5.000 dólares a una inversión cero gracias a la utilización de una herramienta gratis. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra herramienta. Aquí tenemos Google Earth, en caso de que lleguemos a necesitarla, para ingresar a la herramienta de Mimosa. Ingresamos a Mimosa Cloud o cloud.mimosa.co. Aquí les va a aparecer esta pantalla. Si no han creado su cuenta, simplemente le dan clic aquí en Sign Up. Les va a pedir sus datos personales, datos de contacto. Lo llenan y en aproximadamente unos 15 minutos les va a llegar un correo diciéndoles que ya su cuenta fue activada. Una vez fue activada, simplemente ingresan con su usuario y contraseña. Aquí vamos a tener tres opciones. Tenemos diseño, desbloqueo de equipos y la gestión de sus elementos de red. Escogemos la primera, que es design. Aquí muy importante también van a ver en la esquina inferior derecha este botón que dice Chat with Us. Si ustedes necesitan soporte, tienen alguna pregunta, tienen fallas en los enlaces, tienen algún problema que no han podido resolver, no duden en contactar a nuestro equipo de soporte. Simplemente escriben su mensaje aquí, pueden hacerlo en español y uno de nuestros ingenieros responderá. Ellos también están en capacidad de programar una sesión de troubleshooting o revisar remotamente sus equipos para ver cuál es el caso en específico y qué está causando el problema. Realmente el soporte que presta Mimosa a través de este chat es muy bueno. Les recomiendo y por favor
les recomiendo utilizarlo. No duden en intentar hacer sus preguntas también por este medio. Ok, en la columna izquierda vamos a ver el listado de los proyectos que tenemos en nuestra red, o los que hemos realizado. Vamos a iniciar uno nuevo. Vamos a agregar nuevo grupo. Vamos a llamar segundo, por favor. Bueno, digital. Digital Store. Listo. Aquí lo tenemos. Bueno, nos da una columna en blanco y aquí vamos a empezar a agregar nuestros elementos. Discúlpenme un segundo. ¿Cómo vamos a manejar primero el ejemplo del punto a punto? Vuelvo acá a la presentación. Y aquí agregar un nuevo punto a punto. ¿Qué nos pide la herramienta de diseño? Aquí donde dice torre A y torre B, vamos a poner las coordenadas. En altura, vamos a poner 50 metros, que fue la altura que nos comunicaron por el chat. Déjenme, yo confirmo si hay algún otro dato a considerar. Bueno, esto aparentemente. Y vamos a poner las coordenadas que nos entregaron. Escogemos aquí la que dice exact location al final. Y la ponemos aquí también, exact location. Listo. De la pregunta, extraemos que están interesados en utilizar un equipo B11. Vamos a ver si con el B11 nos funciona este enlace. Aquí van a encontrar, para ese caso en particular, que hay dos versiones. El B11 de Estados Unidos y el B11 ROW, Rest of the World, resto del mundo. Entonces vamos a utilizar la ROW. ¿Por qué esa? Porque la de Estados Unidos viene con algunos bloqueos. Siempre es mejor utilizar la ROW. Vamos a definir las frecuencias centro de el radio. Ustedes saben que el B11 se puede utilizar con doble canal. Entonces vamos a poner las dos. Por ahora los voy a dejar como están. Si esto no tiene ninguna. Segundo, definimos el canal. Vamos a utilizar dos canales de 80 MHz, dos canales de 40 MHz, dos canales de 20 MHz o un solo canal del mismo tamaño. Vamos a utilizar dos de 80 para ver cuál es lo máximo que podemos obtener. Aquí hay que tener en cuenta otra variable. Así como a mayor frecuencia voy a obtener una menor distancia cubierta, ocurre lo mismo con el tamaño del canal. Si yo escojo canales de 80 MHz, voy a obtener mayor capacidad. Pero si yo necesito priorizar la distancia
sobre la capacidad que voy a obtener, entonces debería escoger un canal más pequeño. Podría ser el de 20 MHz. Si 100 megas me sirven a 100 kilómetros, debería escoger el de 20 MHz. Primero vamos a irnos con el 2 de 80 a ver si es posible. Y de acuerdo a eso, vamos bajando. La antena, si son más de 100 kilómetros, vamos a escoger la más grande. Mimosa tiene en su repositorio de antenas, las antenas Girus, que es una antena muy popular en todo el mundo. Sin embargo, los resultados no van a ser muy diferentes de acuerdo a la ganancia. Si ustedes tienen una antena Algi como de cualquier otra marca, probablemente no va a ser muy distinto. Así que lo importante aquí es seleccionar una ganancia que esté aproximadamente igual o similar a la que ustedes tienen, o la disponible si es que aún no han comprado la antena. Para 100 kilómetros vamos a irnos con una antena de 44 dBi. Tenemos aquí instalación, reporte de instalación y los ajustes para el enlace. Entonces vamos a hacerlo primero, vamos a poner primero los ajustes para el enlace. Tenemos dos canales de 80 MHz, la frecuencia centro que ya la habíamos definido, aquí también podemos cambiarla. Esta frecuencia centro se define de acuerdo a lo que ustedes tengan en sitio. La banda 11 es una banda semilicenciada, entonces ustedes tienen que pedir autorización para hacer uso de ella. Ya el ente regulatorio les dirá a ustedes, está bien, señor, usted puede utilizar estas dos frecuencias y es lo que vienen y configuran aquí. En nuestro caso, como ejemplo, las vamos a dejar como está. La potencia de transmisión, 20 dBm, esto también lo configuran ustedes. Vamos a dejarlo así, 20. Si no saben cuál es la potencia de transmisión que deberían utilizar, por lo general se empieza desde lo más bajo. Es un error configurar el enlace con la potencia más grande disponible. Si no saben cuál es la potencia que tiene su radio, entran a Mimosa Support y aquí encontrarán todos los detalles. Vamos aquí a soporte, backhaul, product specification y aquí encontramos el B11. Asimismo encontrarán la información para cualquier radio. Vemos que la máxima transferencia, la potencia de transmisión para el B11 es de 27 dBm. Aquí, la herramienta de diseño por defecto nos lo va a poner en 20. Vamos a subir hasta 27, simplemente porque la distancia que nos están poniendo de tarea es bien exigente. Si ustedes tienen un enlace de 15 kilómetros, 10 kilómetros, por favor, no lo hagan de esta forma. Empiecen desde acá. 9 dBm, 10 dBm, en muchos casos son suficientes. ¿Por qué no irme con la potencia más grande? Es como cuando ustedes tienen un vecino que le gusta poner música muy alto y los perturba a ustedes. Entonces, la primera razón es porque la potencia de transmisión puede ser excesiva y puede perturbar otros sistemas que están funcionando en frecuencias adyacentes. Dos, porque también van a perturbar la transmisión entre sus dos radios. Si ustedes le suben todo el volumen a su radio o a su estéreo, se van a dar cuenta, así como escuchan más la música, escuchan también más el ruido. Los parlantes empiezan a distorsionar. Lo mismo ocurre con las antenas. Así que cuando utilizan más potencia de transmisión, también están amplificando el ruido. Entonces, no es una buena práctica. Aprendan a definir
cuál es la potencia de transmisión que debería utilizar de acuerdo a las condiciones particulares de su despliegue. En su mayoría está dado por la distancia. Y si estamos trabajando con bandas no licenciadas, también depende si estamos peleando con una banda que ya está ocupada. En 5 GHz, en un ambiente urbano, muchas veces encontramos que ya no hay canales libres para utilizar. Ahí yo debería de pronto subir un poco la potencia, pero no demasiado. Si yo siempre estoy transmitiendo al máximo permitido, es lo más seguro que lo que estén haciendo es introduciendo ruido tanto a sus vecinos como a su propio sistema. Entonces, siempre tengan esa buena práctica de intentar con potencias bajas hasta que lleguen a una potencia óptima de transmisión. Seguimos y aquí abajo están las características de nuestra antena. Habíamos definido que la que vamos a utilizar es la de 44 dBi de ganancia. Asumimos una pérdida en el cable de 1 dB. Esto también es variable. Si ustedes tienen antenas tipo panel y tienen unos pigtail muy largos, deberían definir las ganancias de acuerdo a esas condiciones. ¿Cuál es la ganancia que debería poner? Depende del fabricante del pigtail que estén utilizando. Y así como hicimos con el B11, ingresamos a ver las características del B11, el fabricante del pigtail también tiene que decirles en una distancia de 2 metros hay una pérdida de tanto, en una distancia de 10 metros hay una pérdida de tanto. Esa es información que ustedes encontrarán en el datasheet del pigtail que estén utilizando. Interferencia. En el caso de los B11, se supone que es una banda licenciada o semilicenciada, podemos decir que la interferencia van a ser 0. Ya la entidad nos está diciendo que podemos utilizar esos canales, entonces asumimos que la interferencia es 0. Sin embargo, si cuentan con un analizador de espectro o una herramienta similar que les diga que no es el caso, entonces aquí es donde ustedes vienen e introducen esa información. Ven cuál es el piso de ruido que se tiene en el área y se pone aquí. Aquí, en español, sería relación señala ruido objetivo. Relación señala ruido objetivo. Esa sería la traducción en español. ¿Cómo sé cuál es la relación señala ruido objetivo? Eso también lo voy a obtener en la página de soporte y depende del radio que esté utilizando. ¿De dónde arranco? Aquí me decían que el objetivo, bueno, estamos obteniendo una transmisión inferior a 100 megabits por segundo. La distancia indicada es de 117 kilómetros. Nuestro objetivo es utilizar la radio Mimosa B11 junto con la antena adecuada para lograr una transmisión de al menos 500 a 750 megabits por segundo. Recordemos que el B11 nos puede entregar como máximo 750 megabits por segundo. Eso significa que vamos a obtener, que necesitamos obtener la máxima modulación para obtener esos 750 megabits por segundo. Ahora, ¿cómo sabemos qué relación señal-ruido necesitamos para obtener esa modulación? Esa información también está disponible en la página de Mimosa. Nos vamos aquí a soporte. Estamos aquí en el B11. Y acá abajo vamos a buscar performance. La traducción de performance en español sería desempeño. Entonces, vamos aquí. Aquí está. Relación señal-ruido requerida para cada MCS. SNR required for each MCS.
El MCS es el índice para cada una de las modulaciones. Entonces aquí vamos a encontrar esta tabla que nos da la información que necesitamos. Esta tabla funciona para todos los productos de backhaul. Así que pueden utilizarla ya sea para el B5, para el B24, para el B11. Y de acuerdo a la solicitud de nuestro usuario, nos dice que quieren obtener 750 megabits por segundo. Eso nos da en una modulación 9, 256 QAM 5 sexto. ¿Cuál es la que se requiere? 27.5 dB. Es decir, que ese es el dato que vamos a introducir en nuestra herramienta. Aquí ustedes pueden ver cuál es la tasa de transferencia de datos que se obtendría en megabit por segundo por cada stream o por cada flujo de datos. Recordemos que este equipo, el B11, tiene dos canales, son dos flujos de datos. Entonces sería con 80 MHz, que es lo que estamos considerando, serían 433 por 2, tendríamos 866 megabits por segundo. ¿Y por qué ustedes dicen que sería un máximo de 750 megabits por segundo en el Product Spec? Aquí aparece 750 megabits por segundo y aquí dice bien clarito dos letras, IP. Resulta que el flujo en hardware es superior al flujo de datos. Para que exista transferencia de datos entre dos puntos, debo sumarle un tráfico de control, una señalización, unos bits de más que me digan cómo funciona todo y si efectivamente está funcionando. El ACK, por ejemplo, es un parámetro que me dice si recibió la información y si no es así, entonces el radio vuelve y la retransmite. Todo ese tráfico de control consume datos. Por esa razón, no tomamos los 866 que deberían ser como la capacidad total, sino después de reducirle todo ese tráfico de control, lo que me queda son 750 megabits por segundo, que es lo que vemos en el Product Spec. Habiendo explicado eso, entonces volvemos a nuestra página del diseño y vamos a poner aquí 27.5. 27.5. Ese ground level buffer se refiere a la distancia sobre el piso. O sea, esto puede ser cuando nuestra torre está instalada sobre una azotea. Supongamos que tenemos unos dos pisos y después está la torre. Entonces, esos pisos pueden ser de, no sé, 15 metros. Este es un dato totalmente opcional. Por lo general, y en mi caso personal, yo lo dejo en 0 siempre, y lo que pongo en la altura de instalación considera la altura desde el piso hasta la punta de la estructura, como les había explicado. Así que es a gusto de ustedes si desean utilizar esta variable. ¿Qué más tenemos por acá? Polarización, both, siempre se deja horizontal y vertical, dependiendo también de la antena que estén utilizando. Si su antena solo es de polarización horizontal o vertical, pues así es como deben configurarlo. En este caso lo vamos a dejar en las dos. Listo, con esto tenemos configurado nuestro enlace. Vamos a los detalles del clima. En cada ciudad, en cada escenario de despliegue va a cambiar el clima. Habrá lugares muy lluviosos, habrá lugares muy húmedos, muy secos. Cada sitio es diferente. Entonces es importante que ustedes sepan cómo es el clima en determinado lugar. Aquí podemos cambiar las características de lluvia. Yo acostumbro a ponerle un poco alto. En este caso, por ejemplo, yo no sé cuáles son las características de lluvia en el área. Veo que hay mucho verde, así que
plantearía que va a haber mucha lluvia. Por eso lo pongo aquí en 15.38 milímetros por hora. La temperatura en grados Fahrenheit, en grados Celsius, nos dice que es de 45.72. Podría ser muy alta, pero vamos a dejarlo así, simplemente porque es mejor considerar el peor de los casos y no el más optimista. La presión también hay que medirla, ahora hay hasta relojes que lo hacen, es conveniente introducir el dato con exactitud. Humedad relativa, si estamos diciendo que va a haber Disculpa, mucha Luis. lluvia, pues sí. El participante dice que en el punto A hay tormenta eléctrica constante con lluvias altas con grado. Ok, Ajá, gracias. y 10 grados centígrados en el punto A también. Ok, entonces pongámoslo acá. Lastimosamente no podemos ponerlo para el punto A y B. Entonces, en el punto B, ¿las condiciones son mejores o peores? Según tengo entendido, a ver, B son 36 grados tropical. Ok, vamos a ponerlo entonces acá, en 10. La humedad siempre va a ser nuestro peor enemigo. Humedad, la neblina, la lluvia. Entonces vamos a ponerlo con 10 para considerar el peor de los casos. Si hay tormenta eléctrica, vamos a irnos al máximo. Con 50.31 milímetros por hora. ¿Qué más? La presión. Humedad también vamos a ponerla al máximo si es un lugar donde llueve mucho. Listo. Con eso tenemos configuradas nuestras características climáticas. Y así ya tenemos configurado nuestro enlace. Vamos a ver si funciona. Damos clic aquí en este botón que dice Done. Aquí nos va a pedir que nombremos las torres. Vamos a ponerla aquí. Punto A, J1, punto B, J1. Vamos a poner que nuestros radios van a estar instalados a 50 metros. Si llegara a funcionar, pues los bajamos un poco a ver cuál es el mínimo requerido. Este es el punto del radio. Vamos a poner punto A. Listo. Simplemente darle nombre a las torres o sitios y a los radios. Y con esto lo guardamos. Vamos a ver los resultados. No me aparece el punto A. Creo que cometí un error aquí y borré las... Discúlpenme, reviso coordenadas. Hola, ¿me escuchan en este momento? Sí, se escucha fuerte y claro, Luis. No te preocupes. Gracias, tuve un problema ahí con mis audífonos. Bueno,
Revisemos aquí. Recortemos el empezar. Ya sé cuál es el problema. Las coordenadas, tanto por el punto A y por el punto B, son exactamente las mismas. Qué pena que no me di cuenta antes. ¿Podrías, por favor, confirmar las coordenadas en el chat? En todo caso, Luis, te voy haciendo unas preguntas que me han mandado por el chat también. Vale, Gracias. vale, sí, aprovechemos el tiempo. Ya. Wilton Smith me pregunta, ¿qué trámites se realizan para utilizar la banda de 11 GHz y cuál es el costo? Depende del país. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay ningún costo, simplemente se cobra una coordinación. Depende de quién sea tu agente, quién esté manejando eso. Ellos te cobran, no sé, pueden ser $100, $200 por hacer el trámite, pero en realidad la licencia no tiene ningún costo. En Perú no sé cómo se maneje. Eso Ok. depende de cada país realmente. Pedro Guevara pregunta, ¿el Target SNR es el piso mínimo de recepción? Por lo tanto, su herramienta da cuántos dB adicionales hay que agregar para tener una determinada disponibilidad. Es lo que tenemos, es lo que estábamos buscando aquí, en Link Settings. Aquí nosotros ponemos las condiciones a las que se va a enfrentar el radio. No cambiamos nada en cuanto a número de dBs que tenemos que aumentar. O sea, simplemente cambiamos las condiciones. Y le estamos diciendo a nuestra herramienta de diseño que lo óptimo es llegar a 27.5. Pero eso no significa que si no llega a 27.5 no nos va a mostrar un resultado. No sé si esa es la respuesta o necesitas algo diferente. Pedro Guevara, ¿eso estaría claro o necesitas poner algo más a tu pregunta? Ah, ya. Responde, ¿la herramienta al final indica la disponibilidad que se tendrá en el enlace? Es correcto, si lo podemos ver aquí abajo. Estamos buscando una disponibilidad del 99.99%. Pero ya cuando tengamos definido el punto B, ahorita que nos confirmen las coordenadas, ahí vamos a recibir. Y también vamos a revisar este reporte de instalación. En el reporte de instalación también vamos a obtener más datos que incluye el máximo throughput que vamos a obtener también. Luis, ya está el punto B en el Listo, chat. aquí lo tengo. Gracias.
Aquí hago la observación. Siempre es importante poner comas, ¿no? Después de la primera coordenada, latitud, longitud, poner una coma para que nos tome las coordenadas. Ahora sí, funciona perfectamente. Entonces vamos a cambiar sobre el punto C para que no se escriba sobre el otro dato. Listo. De acuerdo a la herramienta de diseño, nos dice que el enlace sí es factible. Vamos a ver bajo qué condiciones. Entonces, tenemos punto A y punto C. Los dos torres o estructuras tienen una altura de 50 metros. Estamos utilizando un radio B11. Frecuencia centro, por defecto, no las cambiamos. 2 canales de 80 MHz y una antena giros de 44 dBi. ¿Qué vamos a obtener? Primero aquí ven ustedes que la relación señal a ruido no llega a ser la de 27.5 que nosotros pusimos como objetivo. Entonces, por eso nos está poniendo el enlace en un color amarillo. Sin embargo, como estamos utilizando doble canal, vamos a llegar a una capacidad de 1387 megabits por segundo en el mejor de los casos. También hay que considerar que el mejor de los casos pocas veces se cumple. Sin embargo, ya sabemos que es posible cumplir con lo que espera nuestro usuario, que es de 750 megabits por segundo. ¿Qué otro dato tenemos por aquí? No hay obstrucción Fresnel. Aquí ustedes ven el perfil de elevación y ven que no hay ninguna obstrucción entre el punto A y el punto B. Eso está perfecto. Aquí vemos 2 columnas, olvidaba mencionar. La columna 1 considera el peor de los casos. Aquí cuando nosotros configuramos los detalles del clima, pusimos que la lluvia fuera el peor de los casos, que la humedad fuera el peor de los casos, la presión la subimos un poco, temperatura la bajamos hasta 10.4. Vamos a ver si cambia. Lo ponemos en 41. Realmente la temperatura no lo afecta. Sí lo afecta, perdón. Miren que nuestra relación señal a ruido cayó a 13.18 dB. No, aquí ustedes pueden ver cómo cambian los resultados dependiendo a cómo yo modifico estos valores. Y se van a dar cuenta, pues la variable más representativa aquí es la relación señal a ruido, 3809. Pero si hay mucha lluvia, van a ser 13.75. 13.6. Bueno, no sé por qué no había tomado los datos y nos estaba dando 21, pero aquí pues ya nos puede decir que en el peor de los casos vamos a obtener 6.24 megabits por segundo. Y en el mejor de los casos vamos a obtener 1387 megabits por segundo. Creo que cumple con las expectativas de acuerdo a lo que esperaba el cliente, al menos 500 a 750 megabits por segundo y estamos obteniendo 624 megabits por segundo en el peor de los casos.
y en el mejor de los casos 1387 si utilizamos dos canales. Algo que quería mostrarles es si cambiamos a un solo canal, ¿qué ocurre? Vamos a obtener la mitad de la capacidad en los dos casos. No mejora nuestra relación señal-ruido. ¿Qué ocurre si yo disminuyo el tamaño de canal? Miren que ya no tenemos 13. Bueno, no, parece que no había actualizado. Sí, esta es la información ya. Después de hacer el cambio, vemos que con los dos canales de 80 MHz tenemos 208 megabits por segundo. Ahora, ¿cómo mejoro esto? Reduciendo el tamaño de canal. Si me voy a 20 MHz, puedo llegar a 13.77, pero mi máximo va a ser de 139 megabits por segundo en el mejor de los casos. En conclusión, tenemos que la mejor configuración posible para este enlace sería utilizar dos canales de 80. Tenemos 208 y 1387. Así lo dejamos. Vamos a ver nuestro reporte de instalación y qué información nos entrega. Aquí vemos nuevamente el mejor y el peor de los casos. Con alta lluvia, la relación señal-ruido va a ser de 7.42 dB, RSSI, también los dos niveles en el peor y el mejor de los casos. Potencia, en el mejor de los casos, sería 1733 megabits por segundo. Potencia, no, perdón, capacidad. Y 260 en el peor de los casos. Si a esto le quitamos el tráfico de control, se traduce en 1387 y 208, que es lo que veíamos en la pantalla anterior. Este es un resumen de la configuración que hicimos. Tamaño de canal, frecuencia centro, potencia de transmisión utilizada en cada uno de los radios, polarización, nuestra relación señal-ruido objetivo y la figura del ruido que utiliza la herramienta, que es de 4.5 dB. Esa es básicamente la información que nos entrega el reporte. Todo lo demás, pues, simplemente son las variables que configuramos anteriormente, incluyendo los nombres de cada sitio, coordenadas, etcétera, información general. De aquí, lo que más nos va a importar está en la parte superior, donde obtenemos el perfil de elevación, donde nos muestra que no hay obstrucciones, y lo más concluyente, la capacidad que vamos a obtener en cada uno de los casos, el peor y el mejor. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Con respecto a este ejemplo que hemos revisado. Luis, a ver, voy a ¿Sí? ver. Russell, ¿cierto? Que es el que propuso el caso, dice que todo está claro. Muchas gracias. Ok, me alegra haberlo resuelto la duda. En todo caso, Luis, por cuestiones de tiempo, nuestro estimado Yurik nos mandó su caso también de punto a punto, pero no se va a poder ver. Les informo más bien, estimados participantes, que se va a hacer una segunda versión de esta misma clase, donde vamos a aceptar sus casos punto a punto, multipunto, que nos puedan hacer llegar antes, preferiblemente, de que esta comience. El caso de Yurik lo veremos en esa ocasión. Las disculpas del caso. Si no es mucha molestia, Luis, te hago 2 preguntas más que nos mandaron y cerramos sesión. Claro que sí. Ok. Jordan nos consulta. Y cuando necesitas aún más ancho de banda, ¿se puede hacer un enlace doble? Sí, esa es otra opción. Si necesitan más enlace, más capacidad, podemos poner 2 equipos. Recuerden que las opciones de Mimosa todas incluyen sincronización con GPS.
si estamos hablando de los productos de la serie B. Entonces, podemos utilizar varios radios en el mismo sitio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que necesitamos también más frecuencia. Si vamos a utilizar la banda 11, entonces tenemos que decirle al ente regulador que nos permita utilizar otras 2 bandas de frecuencia. Puede que les diga, listo, está autorizado, pero solo va a poder utilizar una banda. Entonces, nos cambia nuestra configuración. Mientras haya la posibilidad de instalar más equipos y la frecuencia esté disponible, ese es el camino para seguir. ¿Cuánto voy a obtener más? Simplemente multiplicar lo que veo aquí por 2. Serían 1387 megabits por segundo por 2. Eso nos da 2.7 gigas en el mejor de los casos, y en el peor de los casos serían 416 megabits por segundo. Fíjense ustedes cómo cambia del mejor al peor de los casos. Sin embargo, no siempre estamos en el mejor de los casos y no siempre estamos en el peor. Ya depende de ustedes revisar cuáles son las características en las que el enlace va a funcionar la mayor parte del tiempo. Ok. Segunda y última pregunta, por favor. Es de Indolmaza. Dice, yo tengo un enlace de 28 kilómetros, pero en el receptor, en el canal 2, siempre me sale indetectable. Esto es en MIMO status. Ya cambié de pigtail, revisé las alineaciones y sigue igual. ¿Qué puedo hacer? Podría ser un problema en los filtros hardware del equipo. Si tú configuras ese mismo canal que estás utilizando en el que te parece indetectable y lo pones en el 1, o sea, voy a mostrarlo aquí, pero pues, tú lo revisas en la información del radio, en la configuración del radio. Si tú intercambias aquí las frecuencias centro, supongamos que la 11.315 es la que muestra indetectable. Si la cambias al radio 1, 11.315 aquí, y también te muestra indetectable, el radio está perfecto. Pero si le pones, si solo ocurre en este radio, hay un problema de hardware. Eso es lo primero que me viene a la mente en cuanto al problema que estás presentando. Puede ser también que alguien más esté utilizando esa frecuencia. Entonces, ¿cuál es la opción? Pasarme a otra frecuencia centro que esté libre. Si, dependiendo del rango de frecuencia que estés utilizando, puedes utilizar una herramienta como un analizador de espectro. Para 5 GHz, por ejemplo, puedes bajar incluso herramientas del Play Store o de Google. Y con un celular o una tablet puedes ver cuál es la mejor opción para escoger tu canal. Existen herramientas más avanzadas. A veces los radios también tienen una herramienta que te puede dar alguna ayuda para elegir la frecuencia centro. Entonces, primero, hacer esa prueba. Intercambiar frecuencia centro a ver si el problema se repite aún en el radio 1. Si es así, hay un problema hardware. Si no, revisar la posibilidad de utilizar otras frecuencias centro que estén menos interferidas. Muchas gracias, estimado Luis. Por último, ¿nos podría decir los canales de contacto o dónde podemos hacer consultas de Mimosa, por favor? El canal más recomendable es esta cajita naranja aquí. Aquí pueden hacer sus preguntas mientras estén en horario laboral de Perú. Les van a responder en español. No se asusten si el primer mensaje que les aparece aquí está en inglés. Ustedes pueden hacer sus consultas en español. El segundo canal de contacto sería su distribuidor, quien hará las consultas correspondientes directamente con Mimosa si es necesario. Pero como primera medida y más inmediata, les garantizo que van a recibir respuesta muy rápida si utilizan el chat. Ok, eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, estimados participantes. Recuerden, este webinar va a estar subido en la página de YouTube de Digital Store Perusac. Lo vemos en la segunda versión de este webinar
Va a tener el mismo nombre y les vamos a hacer a conocer por medio de nuestras redes sociales Facebook y por WhatsApp. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Emma. Aprovecho para invitarlos a todos para que experimenten con la herramienta de diseño. No tiene que ser un ejemplo real, ustedes pueden jugar con ella y darse cuenta si les quedó algo que todavía no está claro. Y aprovechemos esta segunda sesión para que ustedes hagan sus preguntas y así garantemos que aprendieron a utilizar esta herramienta. Quedo pendiente también de recibir los datos. Emma también va a estar pendiente y así empezamos con el ejemplo directamente en nuestra segunda sesión. Hasta la próxima, que estén muy bien y muchas gracias por su interés. Muchas gracias a todos. Recuerden, si tienen los datos para un caso punto a punto o multipunto, mandarlo por las cuentas WhatsApp por el que les hemos mandado el link del Zoom. Especialmente gracias a Mimosa. Que tengan todos un bonito día. Gracias.